le va? Aquí está todo el equipo listo para contarle información económica y financiera. Como siempre hacemos a esta hora, mostramos números y también revisamos qué hay detrás. ¿Qué encontramos? Tenemos nuestros enunciados para resumir los grandes temas de esta jornada. Discusiones encarnizadas por un tratado de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea se mantienen. La Unión Europea ha hecho una propuesta no es del todo clara. ¿Qué dice la contraparte? Lo vamos a tener acá. En Brasil sigue el plan de privatizaciones de Michel Temer, mientras sindicatos y la fuerza trabajadora se alistan para una gran movilización el próximo 19 de febrero contra la reforma previsional que pretende tenga la aprobación en el Congreso el presidente ilegítimo Michel Temer. Hablamos también de Theresa May, de su agenda, de lo que hay detrás. Primer día de visita oficial a China, qué deja, cuáles son sus intereses, mientras en casa se abre la disputa sobre un nuevo referendo o no sobre la ley del Brexit, ahora con más fuerza porque se ha develado un informe según el cual, en cualquier caso, el Brexit será negativo económicamente para Reino Unido. Y en nuestro expediente vamos a analizar con números qué aportan los inmigrantes a la economía estadounidense, esa misma población que Trump quiere echar de territorio estadounidense. Lo revisamos entonces al final en nuestro último segmento. Las discusiones entre los cancilleres del Mercado Común del Sur, Mercosur, y los comisarios europeos de Comercio y Agricultura sobre el Tratado de Libre Comercio entre ambos bloques siguen encarnizadas y llenas de mucha discordia. Europa propone a su contraparte elevar de 77.000 a 99.000 toneladas anuales su oferta al ingreso de carne vacuna con la expectativa de poner término a las diatribas y materializar finalmente el acuerdo de libre comercio con el bloque suramericano por el cual tanto están pujando presidentes de derecha como Mauricio Macri de Argentina. Sin embargo, no está claro cuánto de esa cantidad correspondería a carne refrigerada, que es más costosa, y si estaría totalmente libre de aranceles. A cambio, la Comisión Europea espera que el Mercosur reduzca los plazos para abrir sus mercados a los automóviles y autopartes en general, también a productos lácteos provenientes todos de la Unión Europea, así como el acceso de las corporaciones europeas a licitaciones públicas, al negocio de servicios marítimos y un acuerdo particular sobre reglas de origen y denominaciones geográficas, con lo que parece evidente para distintos analistas que las asimetrías y desventajas no serán tomadas en consideración. Y así pretende el Mercosur aprobar este acuerdo, que a su vez entra en premura por los comicios electorales que se avecinan tanto en Brasil como en Paraguay, dos integrantes de este bloque. De hecho, trascendió en los medios que las discusiones que se extienden hasta mañana viernes en Bruselas no fueron concebidas para el intercambio concreto de ofertas entre las partes, sino para reforzar voluntad política de cerrar el acuerdo antes de marzo, cuando Brasil, el principal miembro del Mercosur, el gigante de Sudamérica, se sumergirá en un proceso electoral que concluirá en octubre. Así vemos cómo la política determina profundamente la economía. Sindicatos brasileños y la fuerza trabajadora en general está convocando una jornada de lucha que debe ser multitudinaria, dicen los sindicatos, para el próximo 19 de febrero, para rechazar la reforma de pensiones, la reforma previsional que tiene Michel Temer allí como carta bajo la manga y que pretende que tenga próximamente la aprobación del Congreso. Las centrales obreras han solicitado a sus bases una movilización nacional para presionar a los legisladores, tal cual ocurrió con la reforma laboral, aunque sin éxito, y evitar la aprobación de lo que dicen sería un nuevo golpe a la clase trabajadora y en el caso a la que ya está saliendo. Es considerada como pilar fundamental de ese paquete económico que ha puesto en marcha el presidente ilegítimo Michel Temer. El gobierno ilegítimo está considerando retrasar la votación sobre esta reforma hasta después de las elecciones de octubre, mientras lucha por obtener el apoyo del Congreso y evita que esta impopular y regresiva legislación termine de afectar sus posibilidades de reelección y aumente la presión opositora y mayores protestas o movilizaciones de resistencia en las calles, teniendo en cuenta que las encuestas lo que dicen es que no tiene la aprobación del pueblo y que
Proyectos contrarios como el que propugna o promueve Luis Ignacio Lula da Silva tienen la mayor intención de voto en este momento, a pesar del proceso de judicialización política. Mientras tanto, el jefe de la estadounidense Boeing desde Nueva York dijo que siguen conversaciones con Embraer para un acuerdo, es decir, la venta de esta empresa brasileña que constituye una de las principales del sector aeronáutico del mundo y además es empresa bandera del gigante del sur. De acuerdo, Boeing, su interés de fusión, o mejor dicho, está de acuerdo con la compra de esta empresa y gira en torno a posicionarse sobre sus competidores Airbus y Bombardier, dice este portal América Economía que acabamos de revisar. Y luego nos vamos a Sputnik porque allí encontramos otro dato, y es que el Banco Santander reporta el incremento de sus ganancias gracias a, y pongamos entre comillas esta palabra, beneficios otorgados o concedidos por el gobierno no electo de Temer, en realidad que pone la alfombra roja para que estos grandes capitales se sigan haciendo de más y mucho más. Bueno, y otro lugar donde los trabajadores se organizan para movilizarse y para mantener resistencia es Argentina. La Central de Trabajadores está planificando en su hoja de ruta de movilizaciones una nueva para protestar una vez más contra las políticas económicas que ha implementado el gobierno de Mauricio Macri, tarifazos, reformas en general. Y también los trabajadores siguen protestando por particularmente los despidos que se han dado de manera masiva en el sector estatal. Recibamos este informe para tener mayor claridad, mayor nitidez de este asunto. Las centrales obreras se unen y realizan una convocatoria amplia a todos los trabajadores para participar de la movilización de los gremios el próximo 22 de febrero. El programa estratégico de la derecha en la Argentina es desarmar la idea de que el trabajo es un espacio digno, es un espacio para comer tan siquiera. Pareciera que vamos a concursar el derecho a tener trabajo en la Argentina. Y en este sentido el decreto del macrismo golpea el derecho a la sindicalización. La protesta tiene como eje el rechazo a las reformas previsional y laboral y al tope del 15% planteada por el Gobierno Nacional para los aumentos salariales en las rondas de paritarias de este año. Tenemos por delante una gran manifestación obrera y popular el 22 de febrero, convocada por la Federación de Trabajadores Camioneros y las organizaciones piqueteras, que va a unir a todas las luchas obreras en curso, por la cual apostamos por su triunfo. Llamamos a todas las organizaciones populares y opositoras de Argentina a unirse para que sean reincorporados los trabajadores despedidos del INTI y de todos los lugares de trabajo en nuestro país. A los impulsores de la marcha les preocupa la avanzada judicial que sufrieron en las últimas semanas. Acusan al gobierno de liderar una persecución contra los sindicalistas, que buscan, dicen, profundizar la flexibilización de los salarios y eliminar los derechos laborales obtenidos en los últimos años. Y somos solidarios con los compañeros del INTI, con los compañeros de Río Turbio, con los compañeros que están peleando de Ante Capital en todo el estado para impedir que avancen los despidos. Y además construyendo el camino para un paro general y un plan de lucha para enfrentar de conjunto con todos los trabajadores este plan de hambre, miseria y represión de Macri. La convocatoria de las organizaciones gremiales es a una gran movilización a la Plaza de Mayo y tiene como consigna la defensa del convenio colectivo de trabajo por la preservación del empleo y la mejora salarial de todos los trabajadores. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. Otro país de nuestro continente donde se protesta por medidas de derecha es Chile, y esto es de vieja data. Aprobó ahora el gobierno una ley que obliga a los trabajadores a entregar parte de sus salarios al sistema privado de pensiones. La Unión Nacional de Trabajadores Honorarios se movilizó en el centro de Santiago la víspera contra esta decisión que significa más lucro para las ya millonarias administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP. Veamos este informe de Francisca Castillo. Las administradoras de fondos de pensiones seguirán aumentando sus ganancias tras la entrada en vigencia de la ley que establece una cotización obligatoria para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, quienes hoy se movilizaron en contra de esta medida. Somos personas que estamos precarizadas.
hacemos actividades dependientes y subordinadas y no tenemos un contrato. Debemos hacernos cargo de nuestras cotizaciones. Le decimos al Estado que no vamos a cotizar. Funcionarios que entregarán un porcentaje de sus salarios a las AFP, pero en condiciones de precariedad laboral al no contar con un contrato que garantice derechos básicos como vacaciones legales, licencias médicas o defensa ante despidos injustificados. Nosotros para el Estado somos trabajadores independientes y hoy en día nos están obligando a cotizar. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vemos mermados en un 30% de nuestro sueldo, de nuestra remuneración mensual, tenemos que entregarlas a la AFP dentro de las cuales nosotros nunca hemos cotizado. La historia de la cotización obligatoria para los trabajadores independientes comenzó el 2012 con su ingreso al sistema en el marco de la reforma previsional de ese entonces, política que hace 2 años ya contó con una ley que prorrogó su obligatoriedad a cotizar hasta el 2018. Que han sido víctimas de la conculcación absoluta de los derechos al no contar con contrato de trabajo, que es lo más importante. No se les ha reconocido su condición de trabajadores, funcionarios públicos, y sin embargo hoy día se les quiere capturar una parte importante de su salario, lo que nos parece absolutamente indigno, nos parece que es un abuso absoluto. Y es que actualmente el Estado no los reconoce como funcionarios públicos, relación laboral que ha generado inseguridad y desprotección entre los trabajadores, a lo que se suma una ley que reduciría sus ingresos dentro de un sistema privado que no garantiza pensiones dignas. Es algo parche porque una persona de 45 años que llegue a cotizar 5 años va a recibir una pensión indigna de igual forma, entonces es absurda. Exigimos la ley corta, no queremos cotizar porque nosotros queremos que nos reconozcan que somos funcionarios, ya que el municipio y el Estado es nuestro empleador, ya que él se responsabilice de nuestras cotizaciones y no tener que adoptarlas nosotros. Hoy los funcionarios exigen una ley corta que prorrogue nuevamente la entrada en vigencia de esta política, hecho que se suma a los profundos cuestionamientos al sistema de AFPs y a la lucha por una verdadera seguridad social para el país. Francisca Castillo, Telesur, Chile. Hablemos ahora de petróleo. México sigue en venta y a la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto se le añaden las 16 licitaciones que alcanzó Shell y PC Carigali en la subasta del Golfo Mexicano. Esta subasta fue calificada de exitosa con más del 65% de los 29 contratos que fueron subastados allí u ofertados, mientras que 10 áreas contractuales fueron declaradas desiertas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos de México espera que con este proceso alcance más de 6.850 millones de dólares. Es una excelente noticia. Esto demuestra el compromiso de Shell, con el desarrollo de México. La cantidad de actividad que se va a desarrollar en los próximos años solo puede traducirse en buenas noticias para todos los mexicanos. Esto es realmente una diversificación del sector productivo petrolero del país. Nos da mucho gusto que Shell y las demás empresas se hayan sumado a este esfuerzo. Shell ganó 9 de los 19 bloques que hoy fueron, de las 19 áreas contractuales que hoy fueron adjudicadas, de modo que tampoco se trata de una concentración, pero en el contexto más amplio, insisto, estamos hablando ya de cuando menos 68 empresas. Aprovechando que estamos en esta materia, permítanos entonces dar las cotizaciones de los principales referentes petroleros. El Brent, el primero de ellos, en Mar del Norte, está cotizando $69,50 por barril, la subida es de 0.72%. El WTI de referencia en Nueva York opera en $65.34 por tonel, la subida es igual de 0.72%. Y la sexta OPEP está en $66.28 por barril, perdiendo 0.32 centavos de dólar. Me hago acá a un lado para que pueda mirarse con más claridad estos indicadores. Y vistos los precios del petróleo y de cómo avanza con paso firme la recuperación, producto de la declaración OPEP+, vayamos a la primera pausa y a la vuelta hablamos de la gira de Theresa May por China, mientras en casa está encendido el debate sobre si ir o no a un referendo para consultar al pueblo la ley Brexit. Ya le vamos a contar. Con
con la mirada puesta en convenios educativos y alianzas comerciales que permitan llenar ese vacío que dejaría la Unión Europea en caso de que se concrete un divorcio en malos términos, es decir, que ocurra el peor de los desenlaces en marzo de 2019 con esto del Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, está de visita oficial durante 3 días en China, su primera y la cuarta de un primer ministro británico en 4 años. Entonces, miremos imágenes y detalles. May cumplió ya la primera jornada de la agenda bilateral. Las imágenes corresponden a esa primera jornada. Está con una delegación de 50 empresarios y representantes de las universidades de Manchester y Liverpool. Estuvo en la ciudad de Wuhan, en Hubei, región central de China, reconocida por el número de estudiantes de todo el mundo que acoge anualmente. Habló en la prestigiosa Universidad de Wuhan ante una comunidad universitaria de 200 académicos y dijo que ambos gobiernos firmaron acuerdos educativos por aproximadamente, al menos allí están los acuerdos gruesos incluidos, 570 millones de euros, que van desde el envío de profesores de matemáticas a Reino Unido, la activación de centros educativos para niños en China y la formación de educadores de preescolar. Después de esto, May se fue a Beijing, que es lo que vemos ahorita, fue recibida por su homólogo Li Keqiang en el Gran Palacio del Pueblo, y no es solo educación, también están finanzas, innovación, agricultura, ciencia y tecnología en la agenda, incluidos como puntos neurálgicos. Se dice que May está urgida de acuerdos que garanticen estabilidad económica y financiera al reino antes del Brexit, mientras en su país se filtró un informe difundido por BuzzFeed, según el cual, sea cual sea el acuerdo, Reino Unido perderá económicamente, razón por la que cobra fuerza en la Cámara de los Lores la idea de un nuevo referendo para examinar la ley del Brexit, que tiene que tener la aprobación del Poder Legislativo. Así que todo esto genera conmoción en Europa y está May asegurándose los negocios que dice el reino va a necesitar sí o sí. Hemos llegado a un consenso de que a medida que las principales economías del mundo, China y el Reino Unido, trabajen juntas para mantener el libre comercio, estamos dispuestos a hacer esfuerzos conjuntos para impulsar el proceso de globalización. En el proceso de promoción del libre comercio, debemos perfeccionar las reglas relevantes para que el libre comercio beneficie no solo a los dos países, sino también a más aspectos. En términos del futuro de la relación entre el Reino Unido y China cuando dejamos la Unión Europea, hoy hemos acordado la revisión de la inversión comercial conjunta, que creo que es un buen paso hacia la relación comercial futura. Bueno, ahí están los testimonios o las declaraciones que dieron a los medios en términos muy diplomáticos. Y China insiste en el libre comercio y en la globalización. Y entre tanto, el presidente francés Emmanuel Macron sigue jugándosela para que Francia ocupe ese lugar que el Reino Unido dejaría, es decir, para que su país vuelva a ser segunda potencia europea. Tener el sitial que le corresponde en Europa, dice exactamente Macron. Y es así como medios locales aseguran que el actual plan Galo, ese que está poniendo en marcha Macron, está surtiendo efectos y comienza a darse una expansión sólida con el cambio que acaba de comenzar. ¿Acaso no es pronto para asegurarlo? Nos preguntamos. En todo caso, la economía ya suma su primer trimestre de recuperación. El martes se conocía la cifra exacta. El Producto Interior Bruto aumentó 0,6% y se dice que es el mayor crecimiento desde 2011. Esto desde la autoridad estadística de este país. Y en especial supera la crisis del euro, por lo cual ahora tendría suelo firme para buscar un despegue mucho mayor, porque ciertamente la tendencia a la recuperación debería mantenerse en 2018. Pero entran las dubitaciones o queda la duda si con una reforma laboral de este tipo que favorece despidos y que abre cancha a los empresarios, la economía se dinamizaría de esa manera que pregonan desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Analistas dicen que Francia podría ser el muro de contención de la crisis que desde principios de década está por estallar. ¿A costa de qué? De controvertidas reformas y recortes al gasto público que afectan al bienestar de la gente. ¿Y qué hay de la deuda y del asunto fiscal? Bueno, lo cierto es que Francia está en esta lucha por, junto a Alemania, colocarse en los primeros lugares de la Unión Europea y desplazar al Reino Unido aprovechando esta situación de divorcio, de separación del bloque comunitario. Hagamos nuestra segunda y última pausa en Impacto y les introduzco que vamos a ver en nuestro expediente económico qué aportan, qué tanto, qué poco aportan los inmigrantes, esta población, a la economía estadounidense. Lo revisamos en nuestro expediente al regreso.
materia. En la Casa Blanca parece haber algunas percepciones erradas sobre el aporte de la inmigración a la economía. O puede que el presidente Donald Trump y sus asesores no lo sepan o se hagan de la vista gorda intencionalmente, pero los inmigrantes trabajan y vaya que lo hacen. Fundan empresas, pequeñas o grandes, pagan impuestos, incluso los indocumentados, y su nivel de desempleo es mucho más bajo que las personas nacidas en territorio estadounidense. Así abrimos nuestro tema de análisis. Desde antes de arribar al despacho Oval, Trump dejó en claro su postura xenófoba anclada en una política económica basada en el llamado América Primero, destinada a privilegiar a los trabajadores nacionales frente a los demandantes de empleo inmigrantes. Al asumir el poder, anunció su ambición de crear 25 millones de empleos nuevos en los próximos 10 años y más que duplicar la tasa de crecimiento al 4%. A la par, Trump impulsó el proyecto de construcción de un muro en la frontera con México, la creación de un registro de crímenes cometidos por inmigrantes, la reducción de la financiación para las ciudades que no apliquen las nuevas reglas migratorias y una aceleración de las deportaciones. No solo prometió impedir que las empresas externalicen la mano de obra, sino también imponer como condición absoluta contratar primero a trabajadores estadounidenses. Alega que estas acciones responden a motivos de seguridad nacional y económicos. Debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, roban a nuestras empresas y destruyen nuestros empleos. Eso lo dijo en su discurso de investidura. Pero los economistas consideran que duplicar el crecimiento y crear esos 25 millones de empleos para 2027 es incompatible con una limitación de la inmigración. Aunque hay datos variables sobre el aporte de los inmigrantes a la economía estadounidense, no hay duda de que es grande, tanto que si dejaran de producir o consumir tendrían un impacto notorio. Así lo confirman estos números que presentamos. Para el año 2013, un reporte publicado por la Asociación por una Nueva Economía Estadounidense reveló que la presencia de inmigrantes en Estados Unidos ayudaba a estimular el crecimiento económico. Tras el análisis de datos de alrededor de 3.100 condados del país, por un lapso de 40 años entre 1970 y 2010, el estudio llegó a las siguientes conclusiones. Los inmigrantes están creando y preservando los empleos estadounidenses de manufactura, puesto que son una fuente de vida para muchos pueblos de clase media de los Estados Unidos. El reporte indica que por cada 1.000 inmigrantes que viven en un condado, 46 empleos de manufactura son creados o preservados. Los inmigrantes están incrementando la riqueza estadounidense en vivienda. De acuerdo al reporte, para entonces habían aproximadamente unos 40 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos, tanto legal como ilegalmente. De modo que cada inmigrante, en promedio, sumaba 11,6 centavos de dólar al valor de una casa en su condado local. A nivel nacional, este incremento sumaba 3.7 trillones de dólares anuales a la riqueza estadounidense. Los inmigrantes provocan que áreas que están en decadencia se vuelvan más atractivas para la población nacida en los Estados Unidos. El reporte concluyó que por cada 1.000 inmigrantes que llegaban a un condado, 270 residentes nacidos en los Estados Unidos se cambiaban también a vivir ahí en respuesta a la llegada de los inmigrantes. Según el informe, la razón por la cual se daba esa respuesta era por las oportunidades económicas que se creaban con la llegada de los inmigrantes, quienes ayudaban a que crecieran los negocios y que abrían los suyos propios. El informe agrega, por último, que si los 11 millones de inmigrantes indocumentados que estaban en Estados Unidos fueran deportados, la riqueza estadounidense de vivienda caería en $1 trillón y el sector de la manufactura perdería $500 000 de puestos estadounidenses. Obviamente no solo es buena la inmigración para la economía estadounidense, sino que está dando aliento y aportando vida a comunidades que estaban cerca de morir. Y vale agregar otros números. En Estados Unidos, en 2015, 26.3 millones de inmigrantes trabajaban en el país, la mitad de ellos hispanos. Estos trabajadores representaban 16.7% de la población trabajadora, según datos de la Secretaría de Trabajo. 10 años atrás eran un 15%. De acuerdo con James Heimweyer, codirector del Laboratorio de Política Migratoria de la Universidad de Stanford en California, no solo los inmigrantes son mano de obra, muchos de ellos son empresarios. Un 40% de las empresas líderes en el país fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos. Esto incluye muchas de las marcas estadounidenses más exitosas como Apple, Google o Intel. Para abril de 2017, esos números cobraron fuerza y se asentaron en una carta dirigida a Donald Trump y a líderes del Congreso.
Alrededor de 1.500 economistas, incluidos 6 premios Nobel, instaron al gobierno de Casa Blanca a modernizar el sistema migratorio estadounidense. En la misiva se destacó que la inmigración es una de las ventajas competitivas más importantes de Estados Unidos en la economía global. Con las garantías apropiadas, la inmigración representa una oportunidad en lugar de una amenaza para nuestra economía y los trabajadores estadounidenses, señalaba la carta, en la que se destacó también el espíritu emprendedor de los inmigrantes y su juventud, lo cual aseguran es vital para renovar la fuerza laboral conforme los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, se retiran, así como la diversidad en cuanto a las habilidades que aportan a la fuerza laboral del país, pues son más propensos a trabajar en campos innovadores y creadores de empleo, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, que crean productos que mejoran la calidad de vida e impulsan el crecimiento económico. Llama la atención ese dato que se desprende de ese informe que hemos utilizado para este punto de análisis. En $1 trillón disminuiría la riqueza de Estados Unidos si fuesen deportados esos 11 millones de inmigrantes y medio millón de puestos de trabajo menos. Una cifra que seguramente deberá considerar la Casa Blanca. Y la polémica surge porque el presidente Donald Trump ha hecho gala de una política xenofóbica, racista y ha puesto plazo a estos inmigrantes para que abandonen, corto plazo, por cierto, territorio estadounidense, a pesar de que tienen sus vidas hechas allí en este país del norte de América. Y esta cuestión es polémica al punto que prela varios asuntos legislativos y que ha polarizado todavía más a los integrantes del bipartidismo. Así despedimos nuestro expediente económico, despedimos nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.